Así nos cuenta Carlos Vivanco, la cronología de Bolívar desde su nacimiento hasta el juramento en el Monte Sacro frente al maestro, Simón Rodríguez. 1783. Julio 24. Nace en Oaracas Simón Bolívar. Fueron sus padres el coronel don Juan Vicente de Bolívar y Ponte y doña María de la Concepción Palacios y Blanco. 30. En la lateral de Caracas el presbítero Juan Félix Jerez y Aristeguieta bautiza a Simón José Antonio de la Santísima Trinidad, sirviendo de padrino don Feliciano Palacios y Sojo. La primera nodriza de Bolívar fue doña Inés Mancebo de Millares. Enero 19. Muere en Caracas don Juan Vicente de Bolívar, dejando a su hijo Simón de 2 años y medio. La audiencia de Santo Domingo al tener noticia de la muerte del coronel Bolívar, nombró un tutor ad litem al párvulo Simón, el encargo en la persona del licenciado D.N. Miguel José Sanz. 1790. Abril 11. Caracas, el ilustrísimo señor don Mariano Martí de la confirmación a Simón, sirviendo de padrino don Esteban Palacios. Julio 6. Muere en Caracas doña María de la Concepción Palacios y Blanco, dejando a su hijo Simón de edad de 9 años, bajo la dirección de su abuelo materno don Feliciano Palacios y Sojo, alférez. 1793. Diciembre 3. Muere en Caracas su abuelo materno don Feliciano Palacios y Sojo. Simón queda bajo la dirección de su tío materno don Carlos Palacios y de su tutora del ITEM el licenciado Miguel José Sanz. Tuvo Simón Bolívar por maestro de primeras letras a don Simón Rodríguez, quien le enseñó los rudimentos de las lenguas española y latina, aritmética e historia, luego, para las materias superiores, al presbítero don José Antonio Negrete y a los señores Carrasco y Vides. Don Guillermo Pelgrón le enseñó rudimentos de la lengua latina. Igualmente fueron preceptores de Simón el padre Andújar, capuchino español, que le daba lecciones de moral cristiana, y don Andrés Bello, que le enseñaba cosmografía y geografía. Enero 14. Caracas, Bolívar es nombrado cadete del batallón, Voluntarios Blancos de Valles de Aragua, del cual fue coronel su padre. 1798. Julio 4. Caracas, Bolívar es nombrado subteniente de infantería del batallón, Voluntarios Blancos de Valles de Aragua. 1799. Enero 19. La Guaira, se embarca Bolívar en el navío español, San Ildefonso, para seguir viaje a España. Febrero 2. Y llega Bolívar al puerto de Veracruz. El San Ildefonso se detiene en este lugar por estar bloqueada La Habana. Bolívar aprovecha de esta demora para visitar México. Conoce las ciudades de Jalapa y Puebla. Después visita Guanajuato. Marzo 20. Bolívar llega a Veracruz de regreso de México, escribe a su tío don Pedro Palacios, por la tarde se embarca en el San Ildefonso, y continúa el viaje. El navío se detuvo 48 horas en La Habana, ciudad que conoció Bolívar. Mayo. Llega Bolívar a Santuña, de este lugar se dirige a Bilbao y a los pocos días pasa a Madrid, donde es recibido por su tío materno don Esteban Palacios. En la corte, don Esteban gozaba de la gracia de los reyes de España, por relaciones de amistad con don Manuel Mayo, favorito entonces de Carlos III y de María Luisa, por lo cual Bolívar se relaciona con las principales familias. En casa del marqués de Ustaris conoce a la señorita doña María Teresa del Toro. Septiembre 30. Madrid. Escribe Bolívar a don Pedro de Palacios y Blanceo comunicándole su propósito de enlace con la señorita Teresa del Toro. Agosto 23. Bilbao. Escribe Bolívar a don Pedro de Palacios agradeciéndole el consentimiento para su matrimonio. De Madrid pasa Bolívar a Bilbao, regresa a aquella ciudad y sigue a París, pasando sucesivamente por Barcelona, Marsella y Lyon. En París es testigo de los regocijos con que sus habitantes celebraban la ratificación del Tratado de Amiens. 1802. Bolívar regresa a Madrid, lleno de entusiasmo por la libertad. Mayo 15. Aranjuez, obtiene Bolívar licencia del rey Carlos IV, para efectuar su matrimonio. 25. Madrid, contrae Bolívar matrimonio con doña María Teresa Rodríguez del Toro, hija de don Bernardo Rodríguez del Toro y de doña Benita de Alaiza. Inmediatamente después de las bodas parte para La Coruña y se embarca con rumbo a Venezuela. Diciembre 31. Caracas, Bolívar obtiene del rey el ascenso a mariscal de infantería. 1803. Enero 22. Caracas, muere doña María Teresa, esposa de Bolívar. Agosto 28. Caracas, declara Bolívar haber recibido de don Pedro de Palacios,
por cuenta de su hermano don Carlos, dinero. 14. Caracas, escribe Bolívar a don Carlos de Palacios, sobre el rendimiento de las cuentas de las haciendas que están a su cargo. 22. Caracas, dirige Bolívar un memorial al rey pidiéndole licencia de 2 años, con el fin de pasar a Europa. Bolívar, después de haber arreglado sus intereses, sale para La Guaira y se embarca con rumbo a España. Llega a Cádiz a fines de este año, y después de permanecer algunas semanas en este lugar, pasa a Madrid, para llorar con don Bernardo la pérdida que ambos habían sufrido y consolarse mutuamente. 1804. Bolívar es obligado a salir de Madrid, a causa del bando, cartel, de 25 de marzo en que se prohibía permanecer en Madrid a los extranjeros que no tenían precisa residencia. Abandona Bolívar aquella capital y se traslada a París. En esta ciudad habita en un regio hotel en la calle de Vivia. Frecuenta de preferencia los aristocráticos salones de Madame Duvillers. Trata allí a Madame Recamier y a Madame Estiael, a políticos de celebridad, como el vizconde Lainé, el jefe de policía de Lagarde y los hermanos Lamet. A grandes generales, como Oudinot y Eugenio de Beauharnais, y a grandes sabios, como Humboldt, Bonpland y Talma. A fines de noviembre se instala Bolívar en la calle de Lancry en compañía de su amigo y maestro don Simón Rodríguez. 26. París, escribe a su amiga Doyain, en francés. París, dirige Bolívar una carta a Fanny d'Herbier-Villers. A principios de este año sale Bolívar de París y emprende viaje a pie a través de los Alpes para ir a Italia. De Lyon a Chambéry gastaron 11 días, de este lugar va a Milán, en cuya ciudad presencia la coronación de Bonaparte. En el campo de Marengo de desfilar las tropas del emperador. De Milán, por Verona y Vicenza. Pasa a Venecia, y de Venecia a Padua, Ferrara, Bolonia, Florencia, Perusa y Roma, donde, a fines de junio, se establece en un hotel de la Piazza di Spagna. Un día después de haber comido y cuando ya el sol se inclinaba al occidente, emprende un paseo hacia el Monte Aventino, y en este lugar Bolívar hace juramento solemne en manos de su maestro, de dar libertad a su patria de las cadenas con que la oprimía el despotismo del poder español. Pocos días después se traslada a Nápoles, a donde Humboldt les había dado cita, en compañía del sabio Barón y de otro gran sabio Gay-Lussac, subieron al Vesubio. Bolívar también visita otras ciudades, entre ellas Capua. De Parténope vuelve a París a fines del año 1805.